Brasil, 1500. Un vasto territorio desconocido para los ojos europeos. Un lugar donde los ríos se extendían como venas de un mundo aún intacto y los bosques escondían secretos que el tiempo apenas comenzaba a revelar. Aquí, el sol no solo iluminaba, sino que parecía contemplar cada movimiento de la tierra con una paciencia infinita. No había caminos trazados, ni ciudades, ni murallas, solo el murmullo del viento entre los árboles, el canto de aves que jamás serían nombradas en libros extranjeros, y la vida que se desplegaba según sus propias reglas. Los océanos distantes llevaban rumores de tierras extrañas, historias incompletas de riquezas y maravillas, y pronto esas historias encontrarían un destino inesperado en estas costas. La llegada de otros ojos, de otras manos, estaba por cambiarlo todo, aunque nadie todavía podía sospechar la magnitud de lo que se avecinaba. Pero antes de que la primera nave tocara la arena y los hombres extranjeros pusieran pie en este mundo, había que entender el latido profundo de la tierra y de sus habitantes. Antes de la llegada de los extranjeros, estas tierras ya estaban vivas con historias milenarias. Los pueblos indígenas recorrían los ríos en canoas talladas con paciencia ancestral, construían aldeas que parecían brotar de la tierra misma y cultivaban la tierra con un conocimiento que los forasteros jamás comprenderían. Cada tribu tenía su lengua, su canto, sus ritos, y cada gesto era un hilo en la vasta red de su existencia. No era un mundo vacío, sino un mundo lleno de reglas invisibles, de armonía con la naturaleza, de respeto por lo que los rodeaba. El sol marcaba el tiempo, las estaciones dictaban la vida, y la tierra daba lo necesario sin exigir más. Pero no todos los seres humanos caminaban por estas tierras con el mismo entendimiento. Mientras algunos buscaban sobrevivir y prosperar en sintonía con la tierra, otros vendrían desde lejos, con mapas, brújulas y una visión que ignoraba siglos de sabiduría. Y cuando esos mundos se encontraran, el equilibrio que había existido durante generaciones estaba destinado a cambiar para siempre. En 1500, un grupo de naves apareció en el horizonte, sus velas blancas cortando el azul del mar como cuchillos que anunciaban un encuentro inevitable. Pedro Álvarez Cabral y su tripulación, hombres de mapas y ambición, nunca imaginaron la inmensidad que se extendía ante ellos. El primer contacto fue silencioso y cauteloso. Los indígenas observaban, curiosos y atentos, mientras los hombres europeos descendían de sus carabelas con armas, pergaminos y rostros llenos de asombro y temor. Los idiomas se encontraban en el aire, sin poder entenderse. Gestos y miradas tejían un puente frágil entre dos mundos que parecían irreconciliables. Las carabelas, metálicas y extrañas, se convertían en símbolos de poder y misterio. Para quienes las veían desde la arena, eran como criaturas del mar, ajenas pero destinadas a quedarse. Cabral y sus hombres creían descubrir nuevas tierras, pero en realidad estaban entrando en un mundo ya lleno de historia, de vida, de leyes invisibles que no comprendían. Y así, lo que comenzó como un encuentro pacífico y curioso, pronto se transformaría en un choque de mundos, profundo e imposible de imaginar. Cuando europeos y pueblos indígenas se encontraron, no solo chocaron cuerpos y gestos, sino mundos enteros. Las armas de fuego y las espadas brillaban ante ojos que jamás habían visto metal cortante. Los rituales, las danzas y los cantos que contaban historias de siglos parecían misterios incomprensibles para quienes creían que el mundo podía medirse con mapas y leyes. La religión, tan diferente y tan absoluta para cada lado, tejía barreras invisibles. Mientras los indígenas veían espíritus en cada río y cada árbol, los recién llegados buscaban almas que convertir, tierras que poseer, riquezas que reclamar. El idioma se volvía un muro, y cada gesto podía ser mal interpretado,
cada acción cargada de consecuencias inesperadas. No era solo un encuentro de personas, era un enfrentamiento de mundos enteros, con costumbres, valores y visiones de la vida que nunca habían imaginado coexistir. Y mientras el choque continuaba, silencioso pero inevitable, algo comenzaba a cambiar en la Tierra, en sus habitantes y en la historia misma. Lo que parecía solo un encuentro, se convertiría en la primera chispa de transformaciones irreversibles. Poco después del primer encuentro, la Tierra comenzó a susurrar un cambio que nadie podría detener. Enfermedades traídas por los extranjeros se propagaron con silencio mortal, llevándose vidas que jamás habrían imaginado perderse. Las aldeas, antes plenas de rituales y risas, enfrentaban a un enemigo invisible, y cada día traía un nuevo desafío que alteraba la esencia misma de sus comunidades. La colonización, aunque aún incipiente, comenzaba a dibujar nuevas fronteras sobre mapas que no entendían los antiguos habitantes. La vida, que había seguido su curso durante siglos en armonía con la naturaleza, empezaba a doblarse ante fuerzas externas, impuestas sin comprensión ni compasión. Nada sería igual. Lo que una vez fue un mundo autónomo, lleno de sabiduría ancestral, comenzaba a transformarse en algo que los cronistas del futuro describirían con palabras incompletas. Y mientras las olas golpeaban las costas y los vientos del cambio recorrían la tierra, una certeza permanecía: la historia de este lugar nunca volvería a ser la misma. El legado de 1500 no fue solo un encuentro, fue el inicio de un cambio profundo, oscuro e irreversible.